Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro, a una nueva conversación de Conversar hace bien. Hoy día estoy con Diana Vildosola. Nunca nos hemos visto personalmente, ¿verdad, Diana? Nos hemos conocido por diversas circunstancias de la vida y hoy día la invité a conversar porque me interesa mucho lo último que hiciste, Diana, que era la primera cumbre virtual de la infancia. Quiero que nos cuentes sobre eso. Voy a contar un poquito sobre ti. Diana es periodista, corrígeme si me equivoco, eres terapeuta ayurveda y wellness coach. ¿Estoy bien? Lo tengo anotado aquí, estoy con mi torpedo, porque si no, los periodistas tenemos siempre todo anotado. Entonces, quiero partir por ahí. Tú, con todos estos títulos, estos estudios, hoy día encabezaste algo que fue súper pionero, que fue esta cumbre de la infancia. ¿Cómo surge esta idea y cuál era el foco de hacer un encuentro como este? Bueno, muchas gracias Lili por esta conversación, que también siempre es bonito poder compartir las experiencias, los caminos, los recorridos. Bueno, Sabe Infancia es un proyecto que surge, la verdad, en nuestra escuela a propósito del estallido social el año pasado, porque nos empezamos a preguntar, bueno, el estallido social, esta idea de que íbamos a empezar a meternos como sociedad en el proceso de la Constitución, etc. Espérame. Voy a ir metiendo los datos, porque dijiste, esto parte de nuestra escuela. Entonces explico que Diana encabeza una escuela que se llama la Sabia Escuela de Saberes, que ya el nombre a mí me dice demasiadas cosas y quiero que nos concentremos en eso. Pero entonces vamos a llegar, que tienes esta escuela y sale este tema de la cumbre de la infancia. Así es. Bueno, sale un poco en el contexto que les estaba compartiendo de estallido social, de esta oportunidad de empezar a conectarnos con la idea de una nueva constitución, etcétera, y con nuevas temáticas. Entonces dijimos, bueno, este tema de empezar a conversar sobre la nueva constitución instala una oportunidad demasiado importante para que podamos poner los temas que hoy día son relevantes como sociedad y podamos estar como a la vanguardia. O sea, tenemos que empezar a hablar de otros temas, tenemos que empezar a reunirnos, tenemos que todos empoderarnos, estudiar, saber un poco, tenemos esta oportunidad de pegarnos un salto como sociedad, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros temas? Y sobre todo nos pasó con la infancia, porque dijimos, pucha, en la infancia de alguna manera los niños hoy día están aprendiendo, bueno, siempre la educación está como un poco atrasada, ¿cierto? De los cambios que están viviendo las sociedades, siempre va un poco como a placer. Entonces decíamos, bueno, qué importante es que empezar a generar espacios que puedan ofrecerle a los niños y niñas contenidos, experiencias que tengan que ver con el mundo actual, el mundo desafiante, las temáticas que hoy día son relevantes. Y desde ahí nosotros creamos Sabe Infancia, una primera experiencia como una escuela de verano, y definimos que habían al menos 6 o 7, les llamamos poderes de la infancia, o sabidurías o temáticas que creemos que son claves, la verdad es que para el desarrollo humano de todos, pero especialmente poder cultivar desde los primeros años. Y ahí dijimos, bueno, esencialmente tiene que haber yoga, meditación, mindfulness, autoestima, desarrollo emocional, energía, sanación, arte, movimiento, cocina, alimentación, etcétera, que son hoy día, creemos, las temáticas claves. Un poco como reiterándote, Lili, que tiene que ver con que los niños hoy día encuentren espacios que los pongan en contacto con las temáticas que son contingentes. Hoy día el colegio está muy lejos de eso, o sea, solamente escolarizan ciertas temáticas que después no sabemos si nos van a servir para la vida, y la mayoría de las veces la evidencia nos muestra que cuando somos adultos hoy día no tenemos capacidad para relacionarnos, somos un caos emocionalmente, somos como inmaduros emocionalmente, no tenemos vínculo con la naturaleza, bueno, un montón de cosas que podemos de alguna forma desarrollar desde la infancia. Cuando ya teníamos este chip de la infancia instalado y empieza la pandemia, bueno, también yo tengo una trayectoria de trabajo con infancia, entonces empezamos a mirar que en los medios de comunicación y en las temáticas y políticas públicas la infancia estaba de alguna forma invisibilizada. Bueno, ¿y cuándo van a aparecer los niños en pantalla? ¿Cuándo se van a dar indicaciones para ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué no son protagonistas o actores, ¿cierto?, relevantes como en los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos de ellos desde sí? ¿Cuáles son los trastornos o cuáles son las dificultades a las que se están enfrentando? Porque de alguna forma los niños y niñas están sin colegio, están sin sus amigos, están sin contacto familiar, sus prácticas, ¿cierto?, como naturales de movimiento, de conexión con la naturaleza, de juegos, también están de alguna forma Las tocadas. totalmente
tocadas, entonces, ¿qué está pasando con ellos? Y desde ahí surge, bueno, creemos un proyecto que de alguna manera acompaña a la infancia en tiempos de pandemia. Y surge la primera cumbre virtual Sabe Infancia, que básicamente es una plataforma de contenidos de alto valor creada por profesionales, expertos brillantes, maravillosos y generosos de América Latina y España, que en el fondo crearon entre todos temáticas y experiencias para abordar, como te decía, estos 7 saberes de la infancia, y dividimos un poco en 2 estas experiencias. Para los niños y niñas, entregamos un set de experiencias que fomentan justamente la meditación, la alimentación, ecología, sustentabilidad, lo que te contaba, arte, movimiento, etc. Pero también dijimos, bueno, es importante acompañar a los niños, pero también a las familias y a los padres y madres, porque no sacamos nada con favorecer experiencias seguras, amorosas, nutritivas. Si en la casa tenemos la embarrada. Exactamente, si el cuidador, ¿verdad?, que está a cargo, no puede en el fondo regular sus propias emociones, no puede guiar, ¿cierto?, acompañar, ser un adulto digno de imitar, que de alguna manera es lo que tenemos que transformar. Y por eso creamos un set de experiencias para padres, que eso ha sido muy loco, Lili, porque nosotros pensamos que iba a ser como un complemento, y sin embargo se transformó en algo muy, muy relevante. Y casi todos los correos que recibíamos era un poco contándonos lo importante que era este set para ellos, para poder acompañar a los niños y niñas, pero pensamos que iba a ser solo para los padres y madres, pero nos han contactado equipos de educadores, psicólogos, en el fondo equipos que trabajan con infancia, diciéndonos que este material les está ayudando a ellos para actualizarse y para trabajar con la infancia. ¿Cuántas personas vieron esto? Y para que no nos quedemos pegados en esto, pero ¿cuántas personas lo vieron? Como para tener claras las dimensiones de lo importante que fue. Y hoy día también entiendo que tú tienes la posibilidad, uno como usuario, ¿no?, o como empresa, sobre todo como empresa, de poder acceder a todos los contenidos que se dieron ahí para todas las personas que trabajan en las empresas, cosa que encuentro súper valiosa. Sí, bueno, fue una primera experiencia que la verdad estamos muy, muy contentas. Participaron más de 22.000 familias de América Latina y España, sentíamos que eran como unos 60 países involucrados. Y la verdad es que, claro, al inicio era una experiencia abierta, gratuita, con la posibilidad de que las personas, si querían quedarse con la cumbre, pudieran comprarla de forma como individual. Son 50 contenidos en total, más un set de extras que tienen que ver con ebooks, masterclass, talleres adicionales, etcétera, como complemento. Pero cuando pasó la cumbre nos dimos cuenta que estamos en un escenario de crisis económica brutal. Por supuesto que estamos las familias atendiendo los recursos de primera necesidad. Nosotros creemos que cuidar la salud mental, emocional es de primera necesidad, pero si es que hay que elegir, ¿cierto?, comer, por supuesto, y pagar las cuentas, eso va a ser lo esencial. Y dijimos, bueno, ¿quiénes son quienes pueden acompañar y apoyar a las familias en estos momentos de crisis y que de alguna forma tienen como mandato o como objetivo hacerlo, proteger a la infancia, proteger a la familia? Organismos públicos y privados. Y por eso creamos un acceso especial a un costo muy, muy, muy preferencial para organismos públicos y privados que puedan ofrecerle a su ciudadanía, a la comunidad, a su familia, a sus equipos de trabajadores, este espacio, esta cumbre. Perfecto. Diana, cuando yo empecé a leer sobre ti, porque insisto, no nos conocemos personalmente, me llamaron la atención, y las voy a leer, que las tengo acá, me llamaron la atención dos frases. Uno, que tú dices que te motivan los desafíos colectivos que impactan el bienestar humano y del planeta, y que en el fondo como que lo que yo veo es que tu foco y el foco de tu socia, de Pamela Frank, con las que crearon la Sabia Escuela de Saberes, es la transformación individual, para que a través de la transformación individual uno pueda impactar en ahí como en un círculo concéntrico, ¿no? En su familia, la familia nuclear, la familia más grande, en el colegio, y ahí vamos creciendo, y con eso el mundo ideal podría llegar a existir. Y cuando uno mira tu historia, tú eres periodista y eres súper joven también. Y partiste con este proceso, sí, eres joven, anda. Y partes con este proceso de transformación individual. En breve, porque contar la historia personal nos podría tomar 5 días, pero si tú trataras como de hilvanar los puntos esenciales, ¿cómo y por qué se da ese proceso de transformación individual que te lleva a estar hoy día sentada ahí, tiro la primicia,
planeando nuevas cumbres, haciendo más cosas y aportando a través de esta escuela, que también después quiero que me profundices ahí, en que todos tengamos la posibilidad de conocer estos 7 saberes, que para ustedes son como la base de crear una conciencia planetaria, y logremos un cambio global. Larga la pregunta, pero para que se entienda el contexto. Sí, una pregunta difícil y una pregunta con respuestas que van moviéndose a lo largo de la vida, ¿cierto? No es una respuesta única, sino que también yo creo que se va acomodando dependiendo a cómo uno va como viendo la vida. Yo, bueno, hoy pienso y creo que las sociedades se transforman desde el individuo, o sea, durante mucho tiempo pensé que desde la afuera podíamos hacerlo y después me di cuenta que, y eso también daría como para conversar otras cosas, que prácticamente todo lo que podamos hacer, lo podemos hacer dentro de nosotros primero y es esencial que así sea. Por lo tanto, pero claro, hay un camino que empieza de muy niña, primero con un sentido quizás de servicio y de interés social, la verdad. Siempre me ha interesado poder aportar, poder colaborar de alguna manera a que vivamos mejor. Siempre me he rebelado contra esta forma de vivir y siempre he creído que podemos vivir de otra manera con mayor bienestar, con mayor conciencia, con sociedades más pacíficas, más colaboradoras, más amorosas. Siempre. Y de hecho ha sido parte también como de mis grandes, entre comillas, batallas, no conformarme con lo que veo, con lo que existe. En un momento eso no fue tan cómodo porque... Me imagino la bien adolescente, tus papás van a haber sufrido. No, no tanto, fíjate, en realidad era bien como, bueno, estaba siempre haciendo cosas, liderando cosas en el colegio, en Scout, después en proyectos en la universidad, siempre armando cosas, convocando, pero siempre para el bienestar en el fondo. Y ya después, bueno, estudié periodismo, y el periodismo siempre está puesto afuera, ¿cierto? Nosotros siempre estamos buscando afuera la explicación de todo, como que la realidad se construye, etcétera. Y sin embargo, para mí, el mundo interior siempre ha sido muy misterioso y muy, muy importante. Como entrar en a ese espacio, ese mundo tan clave. Y que conocemos tan poco, y que nadie te enseña tampoco a conocerlo. Exacto. Eso me pasó, Lili, o sea, diste en el clavo. De repente yo me di cuenta que sabemos tan poco sobre nosotros mismos, o sea, preguntas esenciales: ¿qué es la vida? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el amor? ¿Cómo podemos sanarnos? ¿Quién soy yo? ¿Para qué rayo estoy aquí? Claro, o sea, preguntas básicas que son tan incómodas y que quedan un poco allá. Aparte de lo social, también una cierta conexión espiritual me ha acompañado toda la vida. Y esas dos cosas juntas, yo creo que siempre digo, como el activismo por un lado, que me encanta, y por otro lado también el camino espiritual, que no es el camino religioso, sino que es el camino del autoconocimiento, y que es un camino también que requiere harto coraje, porque uno tiene que mirar sus heridas, mirar su oscuridad, mirar como sus creencias, sus paradigmas, etcétera, para poder liberarse de ellos finalmente. ¿Sí? Esa es la idea. Pero perdona, es que te quiero interrumpir ahí porque claro, cuando yo también he tratado de ir por ese camino, y creo que por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuando uno entra en este camino como del autoanálisis, de mirarse, es un camino doloroso de alguna forma, porque uno se enfrenta a sus sombras, que nunca las vamos a poder eliminar porque son parte nuestra. Si lo que tenemos que hacer es aprender a quererlas, y a sacarle luz a lo que brilla y aprender a contrarrestar a esa sombra, ¿no? que nos puede llegar a oscurecer. Entonces, claro, son procesos que, retomando lo que hablábamos al principio, si uno nos mete en la cabeza de los niños, pucha, tenemos adultos bastante más avanzados de lo que fuimos nosotros, lo que pueden haber sido nuestros padres o nuestros abuelos, que ahí es donde yo veo que está el tremendo aporte, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo creo que la conciencia va permitiendo que uno se vaya mirando desde otro lugar, y también como que hay algún momento en que uno, entre comillas, descubre la pequeña trampa, yo digo, como ¿cierto? Como que nos damos cuenta y decimos, wow, o sea, hemos estado de alguna forma programados, seteados, ¿cierto? Y no es que haya una maldad detrás, pero nosotros nacemos, y cuando nacemos estamos llenos de condicionamiento. Nuestra familia, nuestro colegio, después la universidad, el trabajo, y lo terrible es que ese condicionamiento en general tiene que ver mucho con
los afectos y el amor. Y yo creo que ahí es donde hay un montón de temas, pero para poner solamente uno, en general los seres humanos crecemos como con el amor puesto como condición si es que yo soy o no soy lo que el exterior espera de mí. Entonces uno escucha, ¿cierto? Muchos los padres como, si haces eso no te voy a querer. Como que hay un intercambio con el afecto. Entonces los niños y todos que necesitamos ser queridos, contenidos, nutridos, cuidados, etcétera, dejamos de explorar, dejamos de crear, dejamos de conocernos porque nos da terror que nos dejen de querer. Entonces, y todo funciona así. Solamente después en el colegio es lo mismo. La nota es lo mismo. O sea, lo estás haciendo bien, estás reproduciendo la programación o la estructura, lo que nosotros necesitamos que lo haga. Si lo hiciste mal, mala nota. Entonces, excluido. En la universidad lo mismo, ¿cierto? Mala nota, excluido. Si no lo haces como está seteado, entonces está todo mal. Y después en el trabajo lo mismo. O sea, si tú trabajas y reproduces tal cual como yo, jefe, espero que seas, ¿cierto? Voy a reconocerte, pero si tú te rebelas o eres distinto, entonces no te quiero y te excluyo. ¿Qué posibilidad tiene un ser humano de conocerse a sí mismo si todo el tiempo tiene que estar acomodándose para agradar y para ser de otra manera? Porque el exterior tiene un mapa instalado, ¿cachai? Claro, Entonces, pero desde el otro lado también, porque cuando uno decía en la típica, yo soy así, si te gusta bien y si no bien también. No, porque cuando uno convive con otros, yo soy así, si veo que yo te daño siendo así, chuta, me miro, hago, ¿qué puedo yo cambiar o darte a cambio? Entonces tampoco es rindo en base a la evaluación, sino también en cómo mi forma puede ir dañando o alimentando y nutriendo a otro. Entonces ahí es donde está lo choro de poder hacer esa juguera donde todos damos la mejor versión de uno mismo, porque no es como, pucha, yo soy así, no me juzgues porque, bueno, mala suerte, me tocó, mi mamá era así, así que yo soy igual. No, entonces es un entramado como ese que tienes ahí atrás, donde está todo tejido y todo nos da los colores, donde cada uno aporta ese color, dando el mejor brillo. Exacto. Lo que pasa también es que eso darnos cuenta de la programación no significa luego que yo como avalo o justifico mis reacciones que son dañinas, sino que tomo conciencia de eso, porque en el fondo lo importante es que yo pueda revisar y decir, esto que siempre he hecho, no me gusta hacerlo, no quiero hacerlo, no tiene que ver conmigo. Voy a dar un ejemplo muy ridículo, pero a lo mejor mi mamá siempre ponía manteles redondos para la Navidad y yo me doy cuenta en algún momento, cuando empiezo a pensar en mí, oye, en realidad a mí no me interesa poner manteles redondos para la Navidad. ¿Qué es lo que realmente me interesa a mí? Nada, por ejemplo. O sea, son ejemplos absurdos, pero a lo que voy es que es súper importante el autoconocimiento. O sea, es la primera parte del camino, entre comillas, espiritual. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando uno se va a vivir solo, así como tu primera compra del supermercado, como que compráis lo mismo que compraban en tu casa, la misma margarina, y después de un tiempo empezáis a decir, ¿y esta cuestión de verdad me gusta? ¿O es porque en mi fondo es lo mismo? O sea, tenemos los hábitos, tenemos todo adquirido, y hay gente que pasa así por la vida, que nunca se lo cuestiona, jamás. Y hay otras que sí se lo cuestiona y están provocando este tipo de cambio. Esa es la programación. ¿Y por qué es tan importante? Porque genera mucho dolor, mucha incomodidad, mucha inconformidad, insatisfacción, frustración. Por eso es tan importante y darse cuenta de esa programación. Y de alguna forma en algún momento decir, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Cuál es mi camino? Que pueden ser muchos, o sea, están todos bien, no hay un camino perfecto, no hay un enfoque perfecto ni nada, pero sí yo creo que hay un volverse a conectar. Yo creo que la desconexión finalmente es lo que nos tiene con el mundo como está. Y la desconexión, esto es súper importante porque al final yo me desconecto de mi origen en el fondo que tiene que ver con un origen energético, un origen biológico, orgánico, que nosotros, por ejemplo, si miramos la naturaleza, nos damos cuenta que todo es cíclico, todo tiene un proceso, todo tiene un timing, tiene un ritmo.
Nosotros no estamos en el fondo apurando a los árboles para que maduren, para que, ¿cierto? O sea, tratamos de que, o sea, no deberíamos. Ocurre a veces, ¿cierto? Porque hay una agenda detrás quizás de que quiero tener la fruta para la temporada alta. Sí, pues yo creo que estamos súper desconectados y de hecho, bueno, si lo llevamos un poco a lo que estamos viviendo, este proceso de confinamiento, a algunas personas les ha hecho mucho sentido como para reconectarse con uno, aunque estamos hiperconectados con la tecnología, para algunos ha sido una tremenda oportunidad de conectarse con uno mismo también. Sí, así es. Bueno, yo siento y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como humanidad es justamente la desconexión. O sea, es una desconexión tan grande del entorno, de la naturaleza, de los otros, que nos ha permitido, ¿cierto?, depredar la naturaleza y el medio ambiente, que nos hace... Yo me cuestiono, ¿por qué los seres humanos creamos productos que nos dañan y nos matan? O sea, es como que uno dice, ¿por qué? Si tendría que ser todo lo contrario. ¿Por qué destruimos el medio ambiente? ¿Por qué hacemos todo esto entre nosotros? ¿Por qué tenemos relaciones de estas características? Me lo cuestiono. ¿Por qué no creamos incentivos para, por ejemplo, tener una agricultura orgánica, ¿cierto? Biodinámica? ¿Por qué tiene que ser todo como arrasando? ¿Por qué, no sé, en el caso, por ejemplo, de la ganadería, ¿por qué no hay prácticas compasivas, amorosas? ¿Por qué tiene que ser una explotación animal y todo horroroso? Entonces, ahí esa es desconexión. Cuando yo en el fondo creo que estoy separada de la naturaleza y que lo que le está pasando al otro, otra persona, otro entorno, otro animal, plantas, árboles, no me afecta a mí como individuo. Y eso es lo más importante. Entonces ahí, por ejemplo, eso es clave cuando nosotros empezamos a mirar la naturaleza, está toda la información. Uno dice, ahí hay ciclos, hay ritmos, hay en el fondo como prácticas súper concretas. Entonces nosotros, por ejemplo, la naturaleza tiene un tiempo para todo. La naturaleza no está floreciendo siempre. La naturaleza tiene un espacio donde estamos, ¿cierto?, muriendo, después está llegando el otoño, estamos deshojando, ¿no es cierto? Y es necesario para la vida. Sin embargo, nosotros hoy día tenemos una sociedad que está con el foco puesto en la producción extrema, en el crecimiento ilimitado, que sabemos que no existe, y eso no se puede. Nosotros no podemos estar todo el tiempo produciendo, no podemos estar todo el tiempo a mil. Y, por ejemplo, este pequeño ejemplo, ¿verdad?, de estar conectado con lo orgánico, es esencial porque si nos damos cuenta, nos permitimos esos tiempos de decir, bueno, ahora no sé, estoy en ese proceso de ir hilando dentro de mí, ¿qué me pasa? Estoy en otoño, estoy muriendo, ¿cachai? Y está todo bien, no pasa nada, no tengo que estar a tope con energía, ahora no estoy así, me dejo ser, me dejo estar, no pasa nada. Bueno, y ya volveré a recuperar la energía. Claro, y ahí hay un juego también, pues por lo mismo, esta necesidad como de estar en primavera, verano todo el tiempo, como ser humano, es buscar el placer por el placer por el placer, y estar como en un estado conectado solo con ese placer que se va así. O sea, si uno lo lleva al tema de las drogas, es como lo mismo, ¿no? No estoy hablando, o sea, de las drogas típicas sí, pero cualquier cosa puede ser una droga, la tecnología, algo que va subiendo y va subiendo nuestra escala de necesidades, porque ya lo probé una vez, bueno, ya sigamos, entonces no me desconecto nunca, pero no estoy conectada conmigo, me estoy dando puras estímulos externos que de alguna forma lo único que hacen es desconectarme, pero voy a entrar ahí justamente porque tengo demasiadas preguntas que hacerte y si bien me he dado el permiso de que estas conversaciones sean largas, claro, no puedo abusar. Ustedes o tú, con Pamela, definen una escuela donde hablan de 7 saberes. Tengo 2 preguntas ahí. Uno, ¿cuáles son esos 7 saberes? ¿Cómo los llegan a definir? Y segundo, tú eres terapeuta Ayurveda, y por lo poco y nada que sé de la Ayurveda, que también es un desafío aprender ahí, entiendo que tiene mucho que ver el tema de la alimentación con la salud y el estado en el que estás. Entonces, ¿cómo juntas todo este tema con estos 7 saberes y cómo llegan a definir esta como base pilar para esta conciencia planetaria? Ok. Bueno, parto por Sabia primero, Sabia Escuela de Saberes, para ir hilando lo que me estáis preguntando. Sabia es un espacio que a nosotros nos gusta mucho, como decir, que surge para acompañar justamente este proceso de transformación y de encuentro con nosotros mismos que todos los seres humanos, o la gran mayoría en algún momento, estamos llamados o invitados a tener. Pero a veces ese encuentro que hablábamos, Lidia, al inicio, no es tan cómodo,
Es difícil, es doloroso, porque tenemos que ir soltando creencias, paradigmas, vínculos que a veces no es fácil. Entonces, Sabia se crea como un espacio para acompañar ese proceso como de retorno hacia nuestra casa interior. Y decimos escuela de saberes porque dependiendo, son aquellos saberes que son interesantes y resuenan en ti. Hay personas que conectan con el budismo, otras con el ayurveda, otras con el reiki, otras con las flores de Bach, otras con la sexualidad sagrada. O sea, hay tantos caminos, ¿verdad? Y uno va tomando distintos como enfoques para ir construyendo su propio camino dependiendo de su situación vital. ¿Qué estoy O sea, hoy día? no ¿Qué es necesito? como, Y te desde tengo ahí, esta receta y esta es la que vale. No es eso. Porque hay no, muchas escuelas que son no. más Es que no dogmáticas en el... existe eso. Pero es que hay personas que sí lo creen, po, de Ah, que esta es la receta y esta es la forma en la que tú deberías actuar para ser feliz. Ustedes dan como este abanico de cosas donde entiendo que van impartiendo estos talleres y uno puede ir mirando, probando, aprendiendo para luego meter a la juguera y decir, bueno, ¿qué me hace sentido a mí? ¿No? Teniendo como base estos 7 saberes. nosotros, bueno, es que los 7 saberes luego como que los sistematizamos ahora para trabajar en infancia, pero lo que quiero decir es que siempre la puerta de entrada va a ser tu situación vital. Siempre, ¿cierto? Cuando entramos al camino espiritual o de desarrollo personal o de autoconocimiento o de sanación, como queramos llamarle, y esa situación vital lo podemos abordar de muchas formas. Entonces, las personas pueden llegar, como te decía, a la medicina china o a la psicología positiva o a la ayurveda o distintas maneras, y va a ser bueno si es bueno para ti, si te hace sentido. Hay personas que no les hace sentido este camino y utilizan otro y está perfecto. Entonces, nosotros somos de la idea de que uno tiene que estar donde se sienta como que está, donde su corazón está arropado, donde su alma está tranquila, para poder hacer este viaje, porque es un viaje importante. Ahora, las herramientas se van construyendo y las va construyendo la persona, porque lo interesante es cómo la persona o cada uno de nosotros va eh, tomando conciencia de lo que necesita de sí misma, porque a veces lo más grave, cuando ya estamos muy desconectados, que no sabemos qué necesitamos porque no nos conocemos. Entonces ahí hay que empezar ese viaje. Entonces desde Sabia, bueno, nosotros por supuesto tomamos una opción, nosotros tenemos un vínculo muy importante como con las filosofías de Oriente, por lo tanto Ayurveda, Yoga, Tantra, Vedanta, son líneas muy importantes, y también medicina de la mujer y terapias complementarias. Pero también hay otros terapeutas que entregan otros conocimientos que la persona, si los necesita, los toma. Eso también es importante. Entonces van construyendo su propio camino. Hemos elaborado programas de base, que son como los programas, dado la experiencia, que hemos visto como que son iniciáticos, es decir, como tratamos de abordar aquellas temáticas que creemos son esenciales de que la persona recupere dentro de sí misma, para que luego ella vaya construyendo su propio viaje. Eso como desde Sabia. Y cuando, bueno, lo mismo, el estallido social fue muy clave para nosotros. El estallido social nos planteó este desafío de decir, wow, tenemos que hacernos las preguntas clave, porque si vamos a tener la oportunidad de armar una nueva carta que va a ser como un rayado de cancha, ¿de qué vamos a estar hablando? O sea, no podemos estar teniendo temáticas retrógradas, antiguas, añejas. Tenemos que ponernos, ojalá, la vara bien alta para que estemos hablando de, no sé, ecología, sustentabilidad, economía circular, ¿cierto? Feminismo, no sé, integración o ecofeminismo. Bueno, tantas temáticas que nos parecen clave. Y ahí surgieron, en el fondo, dijimos, bueno, si hoy día tenemos que armar una escuela para niños o una escuela para adultos también, ¿qué es lo esencial que deberíamos saber como seres humanos a propósito del camino que habíamos recorrido? Y ahí elegimos estos 7 saberes que sentimos que son angulares, en el fondo, que son basales para la experiencia humana con sentido, cariñosa, que trabaje la conciencia, que nos dé herramientas para crear vidas plenas, vidas autónomas, porque de alguna manera nosotros, como te decía, como estamos siempre afuera, condicionados, no nos conocemos, estamos vacíos, totalmente con el chip del consumo, ¿cierto? Que de alguna forma llena estos vacíos, necesitamos recuperar nuestra esencia original, que es mucho más hermosa, más poderosa, más consciente, porque imagínate si pusiéramos al servicio de toda la inteligencia humana que hace lo que hace, pero el servicio de algo más positivo, ¿verdad? Como, ¿por qué no hacemos un mundo no creamos un mundo sano, saludable, hermoso, poderoso, empoderado, clever? ¿Por qué creamos esto que estamos haciendo? Llenos de guerras, feo, contaminado, ¿cierto? Lleno de tristeza.
no sé, es una decisión que hemos tomado como humanidad, pero ¿por qué no la hacemos distinto? Entonces, bueno, desde ahí nosotros decimos, es nuestra propuesta, estos 7 saberes que son, bueno, lo que te contaba un poco, ¿cierto? Yoga, Ayurveda, yoga, meditación, mindfulness, que es un pack, que nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra mente, transformar nuestra mente también, para poder tener elecciones conscientes y no estar en el piloto automático, que es muy importante para poder cambiar nuestra vibración, para poder saber qué es lo que nos pasa. Y que pucha que es difícil apagarlo. Muy difícil, sobre todo en este momento. Entonces esa es una práctica esencial, ¿verdad? Yoga, meditación, mindfulness. Alimentación y cocina, bueno, la alimentación es esencial en la vida humana, ¿verdad? Y también podemos hablar un montón, pero alimentación con conciencia, ¿verdad? Eres lo que comes, pero también todas las acciones que están asociadas a la alimentación y al consumo, a mis elecciones de qué consumo, qué es lo que me nutre. Pues podemos hablar de eso si tú quieres, pero alimentación y cocina ese es un tema que da para un unitario, porque hoy día comemos por comer muchísimo, y muy poco pensando en cómo nos nutrimos. De alimentos procesados, estamos llenos de enfermedades, bueno, etc. Sanación y energía, o sea, entender que nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos, podemos sanar a los otros, podemos sanar a las plantas, a los animales, o sea, que la posibilidad del autocuidado y de la salud está en nosotros, aprender a hacer eso. Importante, y eso es como trabajo con fitoterapia, ¿Qué es la fitoterapia? Cromoterapia. Es trabajo, por ejemplo, cuando tú utilizas las hierbas o las flores, como todo lo que existe en la naturaleza para crear salud, en el fondo, desde citoplasmas como desde cremita, aceites esenciales, tinturas madre. En el fondo utilizamos todo lo que nos dispone la naturaleza en términos de las hierbas, ¿verdad? Flores, etcétera, para crear, bueno, de hecho, si uno, bueno, no me voy a meter en eso. Cada tema uno se podría meter. Esto da para exactamente 7 entrevistas más y las podemos tener, no hay ningún problema. Bueno, en el fondo aprender a hacer reiki, aprender a alinearnos, aprender a usar los colores, bueno, tantas cosas que son súper potentes. Arte y movimiento, por supuesto, o sea, la expresión del ser, poder hacerlo, hoy día lo tenemos de alguna forma un poco bloqueado, ¿cierto? Cuando hoy día somos niños en el jardín infantil y hacemos un árbol rosado con frutas de arcoíris, nos dicen que está mal y que el árbol tiene que tener un tronco café, ¿cierto? Unas hojas verdes y las manzanas son rojas, entonces ya desde ahí ya morimos. Bueno, arte y movimiento esencial, creo que nos falta un montón eso, el juego, movernos, expandirnos, etc. Hay otro que es la comunidad y ciudadanía. Bueno, clave, o sea, la conexión con los demás, la capacidad de incidir en nuestra vida, la capacidad de poder proponer cambios que mejoren nuestro entorno, clave, sentir que, bueno, hoy día nos está pasando en Chile un poco, que si nos unimos, que si es que prosperamos, o sea, ¿cierto? Como, claro, prosperamos. Nos organizamos y actuamos juntos. Logramos en el fondo transformar nuestro entorno. Entonces creo que qué importante sentir que nuestra voz vale, que tenemos una vida que está transformando mi entorno. Hay otro saber que es, espérame, aquí lo tengo, relaciones y autoestima. Bueno, esencial. O sea, yo creo que hoy día una de las cosas que todos nos hemos dado cuenta es de la dificultad que tenemos para crear vínculos sanos, y sobre todo también porque el amor, que es lo que hablamos hace un rato, el amor está como mal entendido en nosotros, está lleno de condicionamientos. También nosotros le decimos a los otros, a las parejas a veces, sentimos que cuando el otro se pone así, entonces ya no lo quiero tanto, ¿verdad? Entonces no, y también con nosotros mismos, o sea, también somos condicionales con nosotros mismos, no nos amamos de alguna manera desde la aceptación, porque tampoco nos conocemos. El tema de relaciones yo creo que es un básico que debiéramos tener, pero sí, desde los primeros años, muy, muy clave. Y autoestima, bueno, por supuesto, también, o sea, poder de alguna manera desde la temprana infancia crear autoestimas poderosas, cariñosas, sin juicio, ¿cierto? Libres, que de alguna manera es que está todo vinculado, o sea, la posibilidad de que yo pueda construir una autoestima sana y fuerte también tiene que ver con la posibilidad que yo tenga de conocerme, de explorar, de poder ver quién soy, hacia dónde puedo ir, quién puedo lograr hacer, ¿sí? Bueno, de hecho en la página de ustedes hay una frase que a mí me encantó, que es el buscadores de sí mismos.
Y hasta me encantó eso. Y como que entiendo que en el fondo el desafío es que cada uno, en ser un buscador de sí mismo, también busque cómo, a través de sus talentos, de sus conocimientos, desde su trabajo como profesionales, como del oficio que tengamos, desde ahí busquemos aportar. No es que este vale más que el otro, sino que todos seamos primera línea de alguna forma, y todos aportemos desde nuestro rol, el que elegimos, porque la idea es esa, ¿no? Como lo que hablábamos antes de conectarnos, de tener trabajos que no sean solamente para pagar las cuentas, sino que nos llenen el corazón y nos permiten ¡fua! Poner a la luz, como la que me está llegando a mí ahora por la ventana, eh, esos talentos, ¿no? En ese sentido, es como para ir cerrando la conversa de cuál es ese mundo que tú sueñas y en el que quieren aportar en crear con estos 7 saberes. Wow. Primero, yo creo que no es que yo sepa o tenga tan claro cuál es ese mundo. Yo creo que es algo como que se va creando en el camino, como te decía, como hay cosas que sí siento que no podemos seguir teniendo. O sea, como creo que es importante que como humanidad podamos ser seres humanos libres, seres humanos plenos, que tengan vidas llenas de sentido, y sentidos personales, sentidos diversos, o sea, como que podamos hacer lo que queramos hacer, tengamos la oportunidad de explorarnos, porque si no, este viaje humano se transforma en un viaje de programación y de frustración, porque no logramos nunca, en el fondo, saber quiénes somos, qué queremos hacer, que esté permitido esa exploración, ¿cierto? Que estén permitidas como múltiples posibilidades de vida, que no tenga yo este seteo de tener que estar tanto tiempo estudiando lo mismo, o sea, como ir al colegio, ir a la universidad, ir a trabajar, casarme, tener hijos, romper un poco con esa línea y permitir que muchas vidas sean posibles paralelamente, no juzgarnos, poder, porque creo que ahí hay mucho dolor, poder como apoyarnos entre nosotros. Como te decía, todo podría ser virtuoso, podemos tener industrias, pero tengamos industrias virtuosas que cuiden el medio ambiente. Eso es como cuando me vuelvo a conectar. Podemos relacionarnos con otros también desde un lugar cariñoso. ¿Por qué no creamos productos que nos hagan bien, que nos cuiden, en vez de cremas tóxicas, alimentos tóxicos, cosas que no necesitamos, que más encima tienen esta obsolescencia programada? O sea, pensemos en el otro ser humano. Entonces yo creo que volver a conectarnos con la naturaleza, volver a conectarnos con esta conciencia de unidad, va a permitir que nosotros podamos crear un mundo totalmente distinto, que no sea un mundo, porque el mundo que tenemos es un mundo que nos destruye. Y a mí me pasa que digo, ¿cómo es posible que no nos rebelemos ante eso? Que como que nazcamos y digamos, bueno, ya, así es, pues, hay que seguir. No, o sea, a eso yo me lo pregunto siempre, ¿cómo es posible que nosotros hayamos en algún momento dicho, ya, está bien? O sea, es como una tanta falta de amor, porque finalmente cuando este es un grito de rebeldía que uno dice, no, yo mi vida, me amo a mí misma, amo la vida y amo a los demás y amo la naturaleza, y esto no puede estar pasando. Tiene que haber un camino B, C, D, E. Y ahí hay una palabra que a mí se me aparece al tiro, que es el atreverse a hacer todo esto, a mirarse, a estudiar, a aprender, a cambiar, y ahí no puedo dejar de preguntarte cómo pasa ese momento, cómo se da ese momento en el que tú te atreviste a agarrar tu pilcha, tomar un avión, irte a la India, que es el otro lado del planeta, a estudiar Ayurveda, que igual en ese minuto, no sé hace cuántos años fue, pero tampoco era algo súper común. ¿Cómo se da ese salto? ¿Por qué lo menciono? Porque lo encuentro súper simbólico, porque es como de verdad cruzar el planeta con ese atreverse, al empezar esta búsqueda. No sé si me equivoco, pero de verdad que lo encuentro muy simbólico y me gustaría que nos contaras un poquito de cómo se da, cómo das ese salto. Bueno, yo creo que todos los que hemos girado en la vida o hemos cambiado rumbos, hay un momento como que uno de dolor y de saturación que nos hace cambiar. O sea, también pasa que cuando más conciencia hay sobre algo, más te molesta también algo, ¿cierto? O sea, más te incomoda. Uno dice, no quiero estar aquí, me siento incómoda, me hace daño. Como que hay una conciencia de que ya esta forma de vivir, esta forma de trabajar, no tiene que ver contigo. Entonces cuando ya esa conciencia está en ti, es como un Pepe Grillo, o sea, no te abandona nunca más. Y uno empieza a sentirse incoherente. Y yo creo que una de las cosas en los seres humanos muy, muy difíciles y graves que tenemos que atender
es como esa incoherencia interna, porque cuando nos sentimos en incoherencia es que estamos incómodos, frustrados, tristes, rabiosos, con pena, etcétera, porque sentimos que hay algo nuestro que quiere estar en otro lugar, que quiere estar haciendo otra cosa, que quiere estar vibrando de otra manera. Sin embargo, me siento obligatoriamente aquí, y la vida, entonces ya la vida pierde todo sentido, ¿cierto? Estoy esclava, porque eso es duro decirlo, pero en un momento nos transformamos en esclavos. Entonces, o esclavos también voy a decir algo un poco fuerte, pero o esclavos de los hijos, porque cuando nosotros podemos decir que por mis hijos yo me esclavizo, también ahí uno tendría que revisarlo, porque yo no sé si los hijos quieren que uno se esclavice, ¿cierto? Para que ellos puedan vivir. Yo creo que ahí hay otras conversaciones que también podemos tenerlas luego, pero de alguna manera esa sensación como de dolor, de incoherencia es la que nos hace movernos. Y bueno, no es que ocurra de un día para otro, o sea, por cierto, uno como que va, ¿cierto? Ahí se empieza a generar este volcán interior hasta que es como ¿cómo se llama? El copo de nieve que crea la bolita, la pero bolita que de crea nieve. la avalancha de repente. y bueno, el tema de la India, la verdad es que fue paralelo mientras yo trabajaba. Durante mucho tiempo yo trabajé de periodista y hice este camino interior que te contaba. Estudié porque lo necesitaba, o sea, estaba buscándome, estaba viendo qué quería hacer, y es algo que nunca termina, la verdad. Y bueno, trabajé mucho en temas y en proyectos sociales, que es casi lo único que puedo hacer, la verdad. Me han invitado a trabajar a empresas privadas o con fines que no me hacen sentido y nunca he podido hacerlo, nunca. Y también siento una cierta tranquilidad en mi corazón con eso, como no sin dificultad, porque uno toma esas decisiones y no quiere decir que las tome, ¿cierto?, como sentada así, mirando echar para atrás. No, o sea, por supuesto que tienen consecuencias. Pero llega un punto en que, como te contaba cuando hablábamos la otra vez por teléfono, en que ya es demasiado el dolor y demasiada la incoherencia. Y bueno, yo me enfermé en un momento, en mi último trabajo formal. Y para mí esa enfermedad fue la señal, fue el mensaje. Fue como decir, no más. Y bueno, salí con todo, me fui a vivir bueno, igual a veces como, bueno, en mí, y me imagino que en muchas otras personas hay como reacciones un poco opuestas. Entonces me fui a vivir a una reserva ecológica, me tuve que sacar todo, cortar. Te apuesto que te cortaste el pelo. Sí, pues me lo corté hasta aquí. Obvio. Sí, todo. Y ahí, bueno, viajé. Había como que volver a conectar, y esto es como lo que te decía, como uno se saca la piel, como que se enfrenta a... Y eso después sigue pasando, no es que no vuelva a pasar más. Es como adictivo eso, que es lo bonito, es una adicción bonita. Lo que pasa es que al final es como la naturaleza, la Ayurveda nos enseña eso. La Ayurveda significa la ciencia de la vida. Uno podría decir un conocimiento, una medicina, un estilo de vida milenario que viene desde la India, tiene aproximadamente 6.000 años, y se dice que fue canalizado por los rishis. Los rishis son estos sabios, ¿cierto?, como del mundo, nosotros decimos del mundo antiguo, donde son conocimientos que no es que hayan sido creados por, igual que, bueno, los rishis que son del mundo de los Vedas, donde se creó también el yoga, el tantra, el vedanta, y son todos conocimientos que se dice que son canalizados, ¿cierto? No es que hayan sido experimentados y que como por arte de ensayo y error, claro, digamos algo. Y es muy interesante porque, por ejemplo, todo el sistema endocrino que hoy día conocemos, que es muy, muy importante para el cuerpo, para el mundo oriental son los 7 chakras, que siempre han estado ahí, siempre lo hemos conocido, siempre han tenido una función muy clara, pero hoy día, por ejemplo, es muy bonito ir mirando cómo este sistema endocrino es lo mismo, pero desde una profundidad distinta y enfoque distinto que lo que nos contaban los Vedas hace 6.000 años atrás. Entonces es súper importante. Y el Ayurveda, al ser ciencia de la vida, nos enseña, lo que les contaba al inicio, nos enseña los ciclos naturales, nos enseña a vivir de forma natural, nos dice hay una alimentación buena para ti, una práctica de ejercicios buena para ti, un trabajo bueno para ti, ciertos, ¿cómo se llama?, estilos de vida buenos para ti, como que nos enseña. Porque bueno, en la Ayurveda también lo que la mayoría de la gente conoce son los biotipos, ¿cierto? Vata, Pitta, Kapha. Entonces, dependiendo de cuál biotipo eres, hay cierto, como les decía, alimento o estilo de vida o
meditación o, no sé, aceite especial que es mejor para ti. Entonces empezar a conocerte desde el mundo de la Ayurveda es muy bueno porque nos permite poder mantenernos en equilibrio en cualquier momento. No solamente, hoy día ahí están muchas como tendencias de moda, ¿cierto? Pero son tendencias que nos muestran una ventana en este momento. Pero la vida como es un flujo, no es lo mismo lo que yo necesito, ¿cierto? Si estoy embarazada, si estoy en la tercera edad o adulto mayor, si soy niño, si estoy enferma, si estoy convaleciente, si necesito, o al revés, estoy con obesidad, o si tengo, no sé, problemas de anemia. Entonces, ¿cómo la Ayurveda nos enseña a nosotros poder cuidarnos, dependiendo de quiénes somos, de nuestro biotipo, en todos estos momentos? Entonces no nos sirve una dieta única o un enfoque único. Tengo que poder yo cuidarme a mí misma en todos estos momentos, y la vida va a ir cambiando constantemente. Maravilloso. Diana, bueno, tú lo dijiste, esto da para 800.000 conversaciones más, muy largas, muy profundas, muy entretenidas. Yo te quiero dar las gracias y siempre trato como de cerrar las conversaciones, y ahí ayúdame haciendo como un pequeño resumen, ¿no? A mí lo que me queda es, me encantó de verdad este concepto de ser un buscador de sí mismo, para que a partir de eso uno se reconcilie con su sombra, le saque punta a los brillos y vea cómo con esos brillos aporta, y me quedo con la imagen de tu patchwork, a hacer ese cuadradito que brilla y sostiene al resto, porque juntos forman esa pieza. Si se cae uno va a quedar un hoyo y va a ser necesario entender que, de verdad me pareció muy simbólico lo que tienes ahí atrás. Me quedo con eso, con el ser coherente y el atreverse. Cuesta atreverse, cuesta el cuestionar desde lo que nos gusta hasta lo que hacemos por costumbre, lo que nos viene de nuestras enseñanzas, y a los que tenemos el privilegio de tener niños, de que todo esto lo logremos transmitir desde chiquititos, porque creo que, lo dije en otra entrevista y lo voy a volver a repetir, en el colegio yo sufrí aprendiéndome la tabla periódica, y juro por Dios que la única vez que la usé fue para hacer un puzzle. Hubiera pagado porque esas horas me las hubieran permitido invertir en aprender esto, que creo que es lo importante. Y creo que todo lo que tú nos estás diciendo es un ingrediente más para cuestionar qué es lo que estamos enseñando, a qué le estamos destinando tiempo, en qué estamos entreteniéndonos, y cómo buscamos cosas que nos alimenten. No sé si, y te dejo abierta la palabra del cómo lo quieres cerrar tú. Wow. Bueno, siempre es bonito como conversar sobre nosotros, sobre quiénes somos, y abrir esas ventanas internas. Básicamente, el ser buscador de sí mismo es como una práctica que ojalá pudiéramos desarrollar desde la infancia, porque es justamente como instalar un radar que nos va permitiendo ir conectándonos con aquello que en este momento nos hace sentido. Porque no es que la vida como Ayurveda, ¿cierto?, orgánico, va a ir fluctuando siempre, y qué rico es poder estar como abiertos y plenos y receptivos a esa fluctuación, sentir que la vida es más allá de mi relación con mi pareja, mis hijos, mi trabajo, ¿cierto?, que hay un sentido profundo de que yo esté aquí, y eso, y tener una relación y un compromiso con ese sentido profundo, y un compromiso que es cariñoso, no es un yunque que nos juzga. O sea, lo que más yo les diría a todos es que partimos desde un lugar que a lo mejor nos podemos sentir incómodos porque hay una incoherencia, pero esa incoherencia es un mensaje súper valioso que nos dice, hay algo que estoy haciendo en mi vida que no me hace sentido. Porque si estoy bien, porque hay mucha gente que a lo mejor este modelo está bien y a lo mejor no tiene esa crisis, fantástico eso, pero si la tengo, oír eso sin ese como, creo que también hay que como dejarse de ser autoexigente, de retarnos, ya basta, ya eso ha sido demasiado, o sea, hemos vivido, hemos crecido en esa cultura. Entonces la expresión del ser solo puede venir desde un espacio cariñoso y amoroso donde yo me acepto y digo, guau, ya, respiro y digo, bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí empezar un camino. Ahora este camino es como, así como muchas veces nosotros queremos ser un magíster, ¿cierto?, para mejorar en este mundo. Bueno, mi invitación es que inviertan energía, tiempo,
y recursos muchas veces, si es que se tiene, si no, bueno, siempre hay libros, hoy día Google está lleno, en conocerse a sí mismo. Creo que lo más importante, bueno, de hecho en el templo de Delfos está esa inscripción que dice, conócete a ti mismo. Entonces, esa es la base de todo. Y confiar en la vida también. No estamos solos. Hay muchas cosas pasando también ahora. Muchas gracias, Diana, y espero conocerte también personalmente, espero poder ir a esa escuela maravillosa, te deseo mucha suerte, y bueno, ahí quedaremos pendientes. Yo voy a poner aquí abajo las direcciones y todo para que todo el mundo que esté interesado pueda conocer tu escuela, conectarse contigo, y ojalá dejarnos millones de comentarios para que crezcamos juntos, pues seamos todos parte de ese patchwork maravilloso que tienes ahí atrás. Así que te dejo un abrazo gigante, y muchas gracias. Muchas gracias, Lili.